Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mi y este es el vídeo número 25 de nuestro curso MuseTube, el curso en el que estamos aprendiendo MuseScore desde lo más fácil hasta lo más avanzado para que te conviertas en todo un experto de este software de edición de partituras. Y hoy vamos a hablar de compases. El problema es que nosotros llamamos compás a dos cosas. Llamamos compás a esa indicación que tenemos al principio de una partitura que nos indica el tiempo 4x4, 2x4, 3x4, es decir, la subdivisión, pero también llamamos compás a la estructura en la que dividimos luego la partitura. Así que para que no haya dudas, lo que he hecho es que en este vídeo voy a incluir todo, tanto la parte relativa a la notación inicial que nos dice cómo subdividir la partitura, como en sí a la estructura que nos permite añadir notas. Es verdad que en algunos aspectos son diferentes, pero realmente uno tiene mucha incidencia sobre el otro, así que intentaré hacer ejemplos en el que se combinen ambas propiedades. Así que vámonos al ordenador, que tenemos muchas cosas que ver. Como digo, en nuestro lenguaje utilizamos la palabra compás tanto para referirnos al tipo de compás, 4x4, 3x4, lo que sea, como en sí a cada una de las unidades en las que incluimos notas. Así que en este vídeo vamos a ver todo. En un primer bloque nos centraremos en lo que es el tipo de compás y en un segundo bloque en el compás en sí. Lo primero es que si queremos modificar el tipo de compás, podemos hacerlo desde el menú paletas en la parte de compases. Y como vemos, aquí tenemos todos los diferentes compases que tenemos. Si damos a más tenemos otros cuantos más y aún así podemos crearnos una indicación propia de compás. Para añadirlo, como siempre, simplemente tenemos que hacer clic sobre el elemento que queremos modificar y luego hacer clic sobre el elemento que queramos, o directamente arrastrando también podemos cambiarlo. Igualmente sabéis que podemos incluir un cambio de compás a mitad de partitura. Por ejemplo, a esta altura podría llegar y meter un 2x4. Si en algún momento quisiese eliminarlo, simplemente tendría que hacer clic sobre él y pulsar el botón de suprimir. ¿Y qué ocurre si queremos crear un tipo de compás que no existe? Pues como ya decía, no hay ningún problema. Por ejemplo, vamos a crear un compás en 7x4, que parece que no existe. Está el 7x8 pero no el 7x4. Venga, pues vamos a crear uno en 7x4. Simplemente nos venimos a esta pestaña y aquí ponemos 7x4. Aquí abajo nos viene una representación de lo que nos cabría en el compás y aquí en principio valdría con dejarlo en blanco, pero podríamos poner un valor diferente, por ejemplo 5 y 2, que lo que vemos es que ese valor sobrescribe al valor real. Obviamente no tiene sentido poner un número diferente porque confundiríamos al músico, simplemente lo he puesto a modo de ejemplo. Quitamos esto, dejamos el 7x4 y damos a añadir. En ese momento vemos ya que nos aparece ahí y ahora ya podríamos sin problema arrastrarlo y ponerlo donde quisiésemos. A partir de ese momento sabríamos que nos entran 7 negras. Por cierto, no lo he dicho, pero si en vez de aquí lo hubiese colocado aquí abajo, es decir, en el primer compás de un nuevo sistema, vemos que aquí arriba se nos crea lo que se llama un compás de cortesía. Esto es para que cuando el músico lo vaya leyendo sepa que en cuanto cambie de sistema va a haber un cambio de compás y ayudarle a que esté preparado. Sin embargo, si no lo queremos, podemos eliminarlo simplemente yendo a formato, estilo, y en el apartado de página, aquí abajo dice mostrar indicadores de compás de cortesía. Si lo quitásemos vemos como automáticamente nos desaparece ese compás de cortesía, pero yo recomiendo dejarlo marcado. Otra pregunta que me hiciste y sí que respondí a un suscriptor era si podemos tener compases locales. Me explico, imaginaos que en vez de un instrumento tuviese dos, me vengo aquí a instrumentos y voy a agregar, por ejemplo, la clave de fa. Imaginaos que quisiese la clave de sol en 4x4 y la clave de fa en 2x4. Es algo que no es muy común, pero existe y se puede implementar. Para ello simplemente volvemos a paletas y aquí, por ejemplo, imaginaos que yo quisiese un 4x4. Pues a la hora de arrastrarlo, lo que hago es que pulso la tecla control y en cuanto lo arrastro, veo que automáticamente si suelto control se me marcan los dos y si pulso control se me marca solo el de abajo. Si ahora suelto, lo que hace es que se nos quedan diferentes, es decir, un compás local, de forma que yo ahora podría añadir aquí 4 negras, mientras que aquí solo podría añadir 3. Por último, y como sabéis, cualquier elemento lo podemos editar desde la pestaña de propiedades, de forma que, por ejemplo, podríamos aumentar la escala horizontal o vertical. Y como veis, se nos escala.
Por cierto, esta indicación que viene aquí es justamente lo mismo que habíamos editado antes desde formato estilo, solo que ahí lo hacemos de forma global y aquí podemos hacerlo solo para el compás en el que estamos, de forma que yo si hago clic aquí en este 5x4 y quito el check de mostrar la indicación de compás en el sistema anterior, automáticamente vemos como el compás de cortesía desaparece. Por último, si doy al botón de propiedades de la indicación de compás, vemos que se nos abre una ventana muy parecida a la que se nos ha abierto cuando hemos creado uno personalizado, y aquí simplemente podríamos elegir sobreescribir el texto que aparece, que como he dicho yo no le veo del todo sentido, o elegir ciertos elementos que nos sustituyen originalmente al 4x4 y al 2x2. Igualmente podríamos elegir una serie de elementos de música mucho más antigua. Por cierto, en la parte de abajo no me voy a centrar porque todo esto lo vimos en el vídeo pasado donde hablamos de las agrupaciones de compás, por lo que si tienes dudas de cómo funciona te recomiendo que te pases por ese vídeo. Antes de proseguir voy a dejar esto como estaba, poniendo aquí 100% y 100%, eliminando este compás y este compás y borrando todas las notas. Si en el vídeo anterior veíamos que si hacíamos clic con el botón derecho teníamos la parte de propiedades de pentagrama aparte, ahora nos vamos a centrar en este de aquí abajo, propiedades de compás. Y es que, como os imaginaréis, las propiedades de pentagrama aparte aplican a todo el pentagrama, mientras que la parte de compás solo al compás en el que estamos. En cuanto a las opciones que aquí tenemos, vemos que tenemos dos filas, ya que en este caso tenemos dos pentagramas para este instrumento, y aquí, como en el vídeo anterior teníamos una flecha hacia arriba y otra hacia abajo, en este caso tenemos una hacia la izquierda y una hacia la derecha para irnos moviendo entre los diferentes compases sin tener que cerrar la ventana. Estas primeras opciones la verdad es que son bastante sencillas y nos permite que un compás sea visible o invisible y que las notas que pongamos tengan o no tengan plica. Por ejemplo, si aquí pongo do, re, mi, fa, vemos que como tenemos seleccionado sin plica, automáticamente no se ven plica. Si volvemos a seleccionarlo, vemos que vuelven a aparecer nuestras plicas. En cuanto a la duración del compás, esto no viene por si queremos hacer algún compás diferente. Y es muy típico, por ejemplo, en los compases de anacrusa. Los compases de anacrusa, de los que ya hemos hablado en algunos vídeos, son esos compases que aparecen al principio de la obra y que suelen tener una duración menor. Por ejemplo, si me meto en propiedades de compás, puedo decirle que este compás, en vez de ser de 4x4, sea realmente de 2x4, es decir, que solo me quepan dos tiempos. Si ahora doy a aplicar y aceptar, vemos que automáticamente aquí solo nos caben dos negras, mientras que en el resto nos caben 4, que es lo normal en un 4x4. Además, vemos que nos aparece un simbolito del menos, lo que nos indica que este compás tiene una duración inferior a la estándar. El resto de opciones las veremos a continuación cuando veamos el tema de la numeración de compases. Por cierto, no lo he dicho, pero igual que hemos elegido un compás de 2x4, también podemos haber elegido un compás con una duración mayor a la del 4x4 y de esa forma se nos hubiese marcado aquí un símbolo más para indicarnos que este compás es superior al 4x4. Esto también podemos hacerlo de forma manual, por ejemplo, uniendo dos compases. Imaginaos que quiero unir estos dos compases, si pulso control y suprimir, lo que nos ha creado es un compás el doble de grande, es decir, de 8x4, ya que aquí me cabrían 8 notas, al haber unido dos compases de 4x4. Igualmente podríamos dividir este compás en dos compases de 4x4 como lo teníamos antes. Simplemente pulsamos en la nota siguiente a donde querríamos la barra de compás, nos vamos desde el menú paletas a la barra de compás, pulsamos control y hacemos clic sobre la barra de compás. Automáticamente vemos cómo nos lo ha vuelto a dividir. Son operativas que yo personalmente no utilizo demasiado, pero que está bien que las sepáis. Y ya que he sacado el tema de las barras de compás, aprovecho también para contaros que MuseScore nos proporciona un montón de tipos diferentes de barra. Por ejemplo, si seleccionamos una barra que ya tenemos, podemos elegir, por ejemplo, la barra doble, que nos permite separar diferentes secciones de una partitura o cuando va a haber un cambio de tonalidad. Igualmente, otras barras muy utilizadas son la barra de final de partitura o las barras de repetición, de las que hablaremos más adelante cuando veamos las repeticiones, pero que simplemente para que las veáis rápidamente podemos marcar un inicio de repetición y un fin de repetición, de forma que si reproducimos pasamos por ahí dos veces. Como ya digo, esto lo veremos con mucho más detalle cuando hablemos de las repeticiones.
Por cierto, si queréis modificar el estilo de las barras de compás a nivel global, podéis hacerlo desde formato, estilo, y aquí en barras de compás tenéis un montón de propiedades para ajustar el ancho, el alto, la distancia, etcétera, de las barras de compás. Yo personalmente es algo que no toco y que dejo por defecto con las opciones que vienen predefinidas en MuseScore, pero que sepáis que existe este menú en donde podéis adaptarlo a vuestras necesidades. Aprovechando que he puesto una barra de repetición, voy a aprovechar rápidamente en contaros que si ahora volviésemos a propiedades de compás, ahora nos aparecen aquí nuevas opciones que nos permite elegir el número de repeticiones que queremos hacer. Como habéis visto ahora mismo, cuando he dado a reproducir, hemos visto que se hacían 2 repeticiones, pero podéis aumentar al valor que queráis. Como ya he dicho, todo esto lo veremos en futuros vídeos cuando hablemos de repeticiones. Y me gustaría ver un par de temas más. El primero es el tema de los compases multisilencio. Como podéis ver, tenemos por aquí diferentes compases que están en silencio porque no tienen notas, pero lo normal es que en una partitura aparezcan todos agrupados y que encima nos venga escrito el número de compases que debemos estar en silencio. Para ello tenemos un atajo que es la letra M. Si pulso sobre la letra M, automáticamente vemos como todos los compases se nos han comprimido en un único compás, lo que llamamos multisilencio. En el caso de arriba no nos ha ocurrido porque no tenemos ningún grupo de compases donde en la parte superior e inferior tuviésemos silencio. Pero por ejemplo, si borro estas notas, vemos como automáticamente ya nos ha marcado el 2 para ambas. Igualmente, si borro esta, automáticamente se nos pondrá un 3. Si queremos volver a dejarlo como lo teníamos, simplemente tenemos que volver a pulsar sobre la tecla M. Como siempre, si queremos revisar el estilo de este tipo de compases, podemos hacerlo desde formato, estilo, y en el apartado silencios vemos que tenemos silencios multicompás. Como ahora mismo no lo tenemos activado, aparece el check quitado, pero si lo ponemos vemos como ya se nos ha puesto multicompás y aquí tenemos un montón de opciones para configurar como lo queremos. Voy a volver a dejar la partitura como estaba, voy a eliminar los compases que tengo con medidas diferentes, voy a eliminar las repeticiones y ahora ya creo que sí lo tenemos todo como al comienzo. Por último, en el vídeo quería que viésemos cómo funciona el tema de la numeración de compases, ya que tenemos bastantes opciones de personalización. Por defecto, la notación nos dice que en el primer sistema no se ponen números de compás y que estos se ponen a partir del segundo sistema y solo en el primero de los compases. Pero esto lo podemos personalizar a nuestro gusto. Como siempre, podemos hacer una configuración global desde formato, estilo, números de compás. Y aquí tenemos muchas opciones. Por ejemplo, en mostrar el primero, lo que nos hace es que nos muestre, aquí vemos que lo quito y lo pongo, el primero de los compases en el primer sistema. Si doy a todos los pentagramas, como veis, aparte del primer pentagrama también nos lo marca en el de abajo. Y luego, como decía, nos lo va a marcar solo en cada sistema. Pero podemos decirle que nos lo muestre, por ejemplo, cada 5 compases y de esa forma veríamos cómo nos marca el 1, el 6, el 11, etcétera. O por ejemplo reducirlo a cada compás. Si aquí ponemos un 1, nos lo marcará cada compás. Por último, la parte de la derecha se centra en el estilo de dichos compases. Como he dicho, esto es a nivel global. Lo voy a dejar como estaba para que veáis cómo luego esto también se puede modificar a nivel de cada uno de los pentagramas. Si volvemos como antes a propiedades de compás, os acordáis que os he dicho que en la parte de abajo podíamos modificar otras opciones. Bien, pues por ejemplo podríamos hacer clic sobre excluir del contador de compases y lo que nos haría es que este compás no contaría como un compás, por lo que este 11 se convertiría en un 10. Si ahora doy a aplicar, vemos que se convierte en un 10 y eso es porque este compás lo hemos excluido del contador. Por otra parte, para las opciones de abajo, yo creo que es mucho más sencillo si vuelvo a dejarlo como estaba. Me voy a números de compás, le voy a decir intervalo 1 y mostrar el primero. De esa forma tengo así en todos y puedo mostraros mejor cómo funciona. Como habéis visto, ahora lo que hemos hecho antes es que este no cuenta en el contador y por eso no aparece con número. Si ahora, por ejemplo, me vengo aquí al número 4, por poner un ejemplo, doy a propiedades de compás y en modo de número de compás le digo ocultar siempre y doy a aplicar, automáticamente no se nos muestra, pero sin embargo el contador sí pasa por él, es decir, aquí sigue estando el 4 aunque no se esté mostrando. En cuanto a lo de añadir al número de compás, lo que puedo hacer es romper la regla del contador. Voy a dejar esto como estaba y ahora, por ejemplo, le voy a meter aquí un +2. Si ahora doy a aplicar,
ese 4 se me convierte en un 6 y lo que hace es que altera todos los compases que vienen a continuación. Igualmente lo que podría hacer es poner un número negativo de forma que tuviésemos dos compases con el número 2. Ya os digo que estoy haciendo configuraciones un tanto extrañas para que veáis todas las funcionalidades que hay, así que entended cuando hago alguna cosa que no tiene mucho sentido, que es un poco más a modo teórico que a modo práctico, pero nunca sabéis qué tipo de partitura vais a tener que hacer o cuándo vais a tener que utilizar esto, por lo que siempre es recomendable que sepáis utilizar todas las opciones posibles. Por último, esta opción de factor de expansión lo que nos permite es, como su propio nombre indica, expandir el tamaño del compás, por lo que si yo aquí por ejemplo le pongo un valor de 5 y doy a aplicar, automáticamente vemos como el compás se nos crea 5 veces más grande. Lo voy a volver a dejar en 1 como estaba. Y ahora vamos a ver la última opción que me la había saltado, que es la que dice separar compases de espera. ¿Os acordáis de antes cuando hemos comprimido mediante la tecla M todos los compases? Que tenemos aquí un 29. Bien, pues lo que podemos hacer es que, por ejemplo, aquí a la mitad, en el número 11, si le indicamos separar compases de espera y damos a aplicar y aceptar, y ahora volvemos a comprimirlos, lo que nos hace es que en el compás 11 nos mete una marca de forma que nos separe los compases de espera en ese compás. Como ya digo, es otra funcionalidad avanzada que tenéis disponible si queréis utilizarla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, al final este vídeo ha sido un poco popurrí de muchos conceptos. Por un lado hemos visto el tipo de compás, 2x4, 3x4, etc. Y por otro lado nos hemos fijado en cómo podemos configurar los compases a nivel de numeración, a nivel de compases multisilencio, a nivel de barras de compás, repeticiones. Al final hemos visto unas cuantas cosas que espero os sean muy útiles. Aún así, si todavía sigue habiendo dudas, sabéis que podéis dejarme un comentario en YouTube o escribirme a través de las redes sociales o de mi mail, que intentaré responderos lo antes posible y ayudaros lo mejor que pueda. Y además, si os están gustando estos vídeos y no queréis perderos ninguno de los que voy subiendo, os invito a que os suscribáis y activéis la campanita, y de esa forma YouTube os iré informando de cuando voy subiendo nuevos vídeos. Así que nada, lo dejamos hoy por aquí. Espero que estos conceptos os hayan quedado claros y nos vemos muy pronto con muchos nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!